Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer, segunda de Crónicas, capítulo 11. Seguimos con la serie de estudiando la Escritura, la Biblia, la palabra del Todopoderoso. Y desde hace varios años comenzamos en Bereshit, en lo que se conoce como Génesis, y en lo que hemos explicado en varias ocasiones que entendiéndolo basado en el contexto y el entendimiento literario de la escritura y en las diferentes maneras de lectura o de interpretación, entendemos que ese Reshit no es solamente ese comienzo, sino es con el Reshit, y sabemos que ese Reshit es el Mesías Yeshua. Lo que nos da ese argumento básico, pero que muy pocas personas lo ven, de que toda la escritura fue inspirada por el Espíritu de Santidad para ese entendimiento y enseñanza de nosotros. Y por eso tenemos ese argumento de reconocer que ese Yeshua, el profeta al cual oír, ese Yeshua que es nuestro Rey, que es nuestro Salvador, ese Yeshua que es el Mesías, el ungido, estaba ya señalado desde el principio. No es algo novedoso que comienza en el Evangelio de Mateo, ni tampoco algo superficial que se desconecta de la realidad que aparece en toda la Escritura, sino que desde el principio vemos cómo todo el mensaje conecta en una sola línea, en un solo propósito, que es cómo el Eterno hace partícipe de toda su bondad, de todo su esplendor, a esa creación que somos nosotros. Y de la única manera es acercándonos a Él por el medio que Él determinó. Y traigo esto, ¿verdad?, como introducción, porque a esos de los cuales Él llamó, a esos de los cuales Él como dice Romano, los cuales Él llamó, con un propósito, conforme a su propósito, son llamados. Pues esas cosas que obran para bien, pues a eso que hemos sido llamados, tenemos que aprender de todo lo que está escrito para nuestro provecho, para nuestro ejercicio diario. Y como es uno de los, se podría decir, lemas que mayormente yo tengo algunos, y uno de ellos que ha sido parte de lo que yo trato de aplicar a mi vida día a día y recomendárselo a otros, es: escucha bien estas palabras. Todos los días, todos los días. Yo sé que la Escritura lo dice con otras palabras, ¿verdad? Pero yo digo, todos los días el Todopoderoso nos da la oportunidad de mejorar. Todos los días nos da la oportunidad de mejorar. Así que si durante el día de ayer o te acabaste de levantar y, como dicen por ahí la frase, empecé con el pie izquierdo, pues sepa que el tiempo que llamamos tiempo en esta vida, que estamos caminando, que pasa y que decimos, oye, mira, falta 1 hora para que sea el mediodía, o faltan 2 horas para que comience el Shabbat, ejemplo, que usted diga, pues en esas 2 horas o en esa hora que falta, significa que es
un espacio de tiempo que el Todopoderoso me está dando para yo mejorar. Y de eso mayormente es que vamos a estar hablando en esta parte del capítulo 11, que parece que puede ser tal vez para algunos monótono por la estructura dogmática o, como dicen, ese discipulado que le dieron de enseñanza, de ver esto como algo que es de un nivel menor que lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Cosa que anhelamos y deseamos llegar a ese momento. E inclusive, ¿verdad? Gracias al Todopoderoso, pues ya estamos avanzando en la serie de Mateo, del Evangelio de Mateo. Y si es su voluntad, ¿verdad? Pronto estaremos subiendo esa serie. Pero esto no es menor. Esto es igual, porque todo es palabra del Todopoderoso. En los evangelios, en las cartas, se nos explica la confirmación de lo que ya se había prometido y obviamente y la enseñanza de esto en palabras directas de los apóstoles, citando estas escrituras para enseñarle a todos aquellos el por qué ellos creían y entendían y estaban convencidos que Yeshua, ese que todos daban por muerto, había resucitado y ese Yeshua era el Mesías prometido para la redención del pueblo de Israel y que extendió su carpa para todas las naciones. ¿Y qué es eso de extender su carpa? ¿No que antes las naciones también estaban siendo redimidas? Sí, pero no se veía al nivel de la revelación o al misterio que fue revelado a Shaul. ¿En qué? En que los dos iban a ser co-ciudadanos con las mismas promesas, con el mismo pacto, con el mismo Elohim, con el mismo Mesías. Acuérdense que dentro de alguna de las cosas que se le dice a los israelitas es no se junten con otras naciones. Y eso lo tomaron ellos a un punto tan radical en momentos dados en los cuales el Mesías vino a quitar esa pared que ellos habían puesto. Y por eso dice ahora de los dos he hecho un solo pueblo. Y hablando de eso, estamos en una situación inclusive en donde vemos la separación de estos pueblos, en donde sabemos que después se le profetiza que se van a volver a hacer uno. Y ese uno, no es que uno van a cumplir unos y otros van a cumplir otras cosas. No es que hay un trato para unos diferente al otro, no. Son uno, todos son hijos de Jacob, hijos de Israel. O sea, todos tienen una misma ley, un mismo Elohim, unas mismas promesas y viven conforme a ese propósito. Aunque, lamentablemente, desde este tiempo vamos a ver cómo muchos de ellos, que son a lo que se le conoce después de las tribus del norte, las de Efraín, comenzaron a seguir su propio criterio. Triste y lamentablemente, en lo que volvió a cometer después mucho más tiempos, después de los tiempos del Mesías, después que el Mesías le da esa instrucción a los discípulos, que los discípulos mueren y llega un momento en donde comienzan a decir no queremos nada con Israel. Y comienzan a ¿qué? A volverse ellos a vivir conforme a su criterio. Y como nosotros los que hemos sido llamados tenemos que estar pendientes y qué podemos hacer, lo que vamos a estar leyendo en este capítulo, por lo menos a mí me trajo esa enseñanza. En el capítulo anterior terminamos con que las 10 tribus, se separaron
de la tribu de Judá. Y desertaron y dijeron que la casa de David se quede a su suerte. Y como estuve explicando en esa parte, ese sacar pecho, como decimos nosotros acá en nuestro país, ese sacar pecho de Roboam, de hacerle caso a sus amigotes jóvenes, inexperimentados, no experimentados, inexperimentados, sin experiencia, sin madurez, y haber rechazado el consejo sabio, pues iba o estaba anclado también en su confianza de su poder militar. En Jerusalén estaba toda la riqueza, los tesoros, ahí estaba el Mishkan, o sea, desde el punto de vista religioso tenían todas las de ganar, desde el punto de vista militar todas las de ganar, y desde el punto de vista económico para poder sustentar una batalla, todas las de ganar. Y por eso tal vez fue una de las razones, obviamente vamos también a leer y entender que el Todopoderoso fue el que provocó esto, por lo que ya había determinado. Pero viéndolo nosotros en la enseñanza que hay detrás de esto, Roboam dijo, yo puedo someter a este pueblo. Sacó cálculo, no hay manera que este pueblo, ni juntándose las 10 tribus, me puedan hacer frente. Y cuando vio este último escenario de uno de sus administradores ir a buscar los tributos y que terminaron quitándole la vida, él se fue, huyó, pero no de miedo, sino con la intención de someter al pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo? Así es que comienza este capítulo 11. Dice, Vayavó Rehoboam, Jerusalén, Veyikahal et Beit Yehuda, Ubenyamim, Me'at a Shemonim, Elef, Bahur Azza Milchama, Le Hilhem im Yisrael, La Ashib et Hamalha le Rehoboam. Y dice, y vino Roboam a Jerusalén y reunió a la casa de Judá y a la de Benjamín 180,000 escogidos, hacedores de guerra para la pelea contra Israel, y hacerles volver al reino de Roboam. Roboam dijo, ok, ustedes están guapos, están rebeldes, pues vamos a someterlos por la fuerza. Y tenía todo el poder para hacerlo. Y de no haber sido por la intervención divina del Todopoderoso, lo hubiese hecho. Antes de que cometiera ese acto, dice, Vayehi davar Yovehei al Shemaia ish haElohim leemor. Dice, y entonces la palabra de Yovehei vino al Shemaia, varón de Elohim, diciendo, Omer al Rehoboam ben Shlomo, melech Yehuda, Be'al Kol Yisrael, Be Yehuda, U Benjamín, Le Emor. Dijo, dile a Rehoboam, hijo de Shlomo, de Salomón, rey de Judá, y a todo Israel en Yehuda y Benjamín, diciendo, Kach amar Yovehei, lo te'alu ve'elo halachamu im eichem shuvu ish lehavait ki me'ati nehaya ha'adavar הזה הוא שמעה אך דעברי יובהי וישבו מלאכת על Jeroboam. Así ha dicho Yovehei,
no subas ni pelees con tus hermanos. Vuelva cada uno a su casa, a la casa de su padre. Porque de la parte mía ha venido esta cosa. Y oyeron la palabra de Jubehei y se volvieron de ir contra Jeroboam. A pesar de que Roboam cometió el error de escuchar a estos jóvenes, en esta situación sí decidió escuchar la voz del profeta. Él y todos sus administradores dijeron, ¿podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo. Ahora, el Todopoderoso no lo ha aprobado. Así que ya sabemos lo que pasa cuando desobedecemos. Decidió escuchar la voz del Todopoderoso, pero hizo ciertas cosas de las cuales sí me llamaron la atención y es, como decir, la raíz de donde me gustaría compartir con ustedes la enseñanza de este capítulo. En el verso 5 dice, Vayashev Roboam beYerusalem, Uyaben, Eirim, Arim, Lematsur, beYehudá. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para defensa en Yehudá. Veyaben et Beit Lehem, ve'et Eitam, ve'et Tekoa. Y edificó Betlehem y Etam y Tekoa, ve'et Zur, ve'et Shoko, ve'et Adulam. Y Betsur y Soco y Adulam. Be'et Gad, Be'et Maresha, Be'et Zif, y Gad, y Maresa, y Zif. Be'et Adoriam, Be'et Lakis, Be'et Aseca. Y Adoriam, Lakis y Aseca. Be'et Zora, Be'et Ajalón, Be'et Hebrón, Asher, Ve'Yehudá, Ubenjamín, Ari, Metzurot, y Zora y Ajalón y Hebrón en Judá y Benjamín, ciudades fortificadas. Verso 11. Vellihasek y se esforzó para fortalecer, para reforzar Hamatzurot, Vayaten, Bahem, Narim, Be'adzorot, Meahol, Vashemen, Uveyan. Y se reforzó y forzándose para fortalecer y puso en ellas capitanes y provisiones, alimentos, aceite y vino. Ubekol ir, beir, zanot, u demahim, Vayehasekem, Leharbem, Meot, Vayehi, Lo, Yehudá, u Benjamín. Y en todas las ciudades puso escudos, lanzas, pues los fortificó en gran manera, y fue de él, Yehudá y Benjamín. Ubehakohanim y los Kohanim, Be'elivin, Asher, Bekol Yisrael, Behatezavu, Elai, Mekol, Belamen. Y los Kohanim y los levitas en todo Israel se presentaron a él en todos sus territorios. De todos los territorios que habían levitas
en las tribus del norte, fuese en Rubén, fuese en Neftalí, fuese en Manashe, fuese en Zabulún o en Asher, en cualquiera de esas tribus que habitaban levitas, se fueron y emigraron, se podría decir así, desertaron, se salieron del reino del norte y se pasaron al reino de Yehudá, que estaba con Benjamín. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Miren, ¿por qué fue que lo hicieron? Dice, Ki asvu halevim et menarreshihem ve'at husaktem yalhu le Yehuda ve Jerusalem ki hazenehem Jeroboam u benei mikohem le Yuhebehei. Dice, ¿por qué? Porque abandonaron los levitas todos sus lugares, ¿verdad?, donde habitaban sus ejidos, sus posiciones, y se venían a Judá, a Jerusalén, porque habían sido desechados por Jeroboam y sus hijos del sacerdocio de Yuhebehei. Interesante, porque el Todopoderoso escogió a la tribu de la tribu de Leví, a los Levíim, para que de la casa de Aarón fuesen Cohanim, fuesen los ministradores y sacerdotes. Y mientras estaba estudiando esto, lo que trajo a mi enseñanza es la aplicación personal. Porque Jeroboam era el que ahora estaba gobernando y reinando en las tribus del norte. Roboam no podía hacer nada. Roboam quiso hacer algo y el Todopoderoso no le permitió. Sin embargo, él dijo, yo no voy a pasar por encima de la palabra del Eterno, pero voy a hacer lo que el Eterno me ha mandado hacer. ¿Y qué? Preocuparme de mí y de los míos. En muchas ocasiones nosotros a veces nos preocupamos a veces más por la vida espiritual de los de afuera que por la que realmente es importante, y comenzamos a veces hasta a descuidarnos. Porque nosotros los seres humanos tenemos dentro de muchas de las debilidades, una de ellas es el querer medirnos con los demás. Yo no estoy tan mal porque el que está al lado mío está peor. Si yo me pongo a comparar con los que viven alrededor mío, con mis vecinos, con los compañeros de trabajo, con las personas que veo en la televisión, yo estoy, olvídate, estoy casi en el cielo. Y entonces comenzamos a descuidar. Y mientras leía esto que Roboam hizo, ¿qué fue? Se fortificó, edificó, reforzó, puso capitanes. Y aún mientras, ¿verdad?, uno va estudiando esto, también trae a la memoria las enseñanzas que uno ha aprendido en el camino. Y me acuerdo del libro de Job, cuando Job dice, y él mismo dice, si mis ojos se fueron detrás de una virgen, si yo vi al necesitado y no le di, no le proveí, ¿sabe? Como que me caiga una disciplina o un juicio del Todopoderoso si realmente no hice lo que tenía que hacer o no me he comportado como me tenía que comportar. Nosotros no podemos evitar que las personas que no son creyentes o algunos que dicen ser creyentes y de una u otra manera uno tiene diferencia en aspectos escriturales, bíblicos, y que de una u otra manera conviven con uno, alrededor de uno, se encuentran con uno, y todo es aleluya y amén hasta que uno cita lo que está escrito.
Porque el problema, yo siempre he dicho, el problema no tanto no es las opiniones, porque las opiniones de uno y de otro se pueden quedar ahí. Esta es mi opinión y esa es su opinión. Y el punto es cuando alguien o uno de los dos no quiere respetar esa opinión. Y el detalle no es tanto el que no quiera respetarla, porque yo no la respeto, me alejo y evito el encontramiento. En un caso extremo, ¿verdad? Porque yo la respetaría aunque no estuviese de acuerdo. O sea, respetarla aunque no esté de acuerdo es, no voy a tratar de convencerte, no sé que no te puedo convencer, sé que no puedo hacer nada por ti, así que si tú quieres seguir pensando así, sigue pensando así. Ahora, lo que usted no puede hacer es que yo piense como tú o que yo te dé una aprobación de algo que no es correcto. Porque resalta automáticamente la persona, cualquier persona, cuando le citamos la escritura. Porque las personas en cierto aspecto creen que la vida de obediencia, de servicio, yo siempre, ¿verdad? He estado tratando de aprender que la obediencia no, y que cuando yo digo obediencia yo sé a lo que me estoy refiriendo. Obediencia a creer, no estoy pensando con el pensamiento occidental de las personas que creen que eso es algo intelectual, yo soy obediente porque yo creo lo que dice ahí. No, 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 no. Eso no es obediencia. Obediencia es que tú vives, que tú aplicas, que tú practicas lo que dice ahí, que tú lo pones en práctica en los momentos de tu diario vivir. Eso es obediencia, eso es escuchar. Escuchar no es, sí, yo escucho la Biblia todos los días, no, yo escucho el sermón, yo escucho la homilética, no, no, yo escucho, no, no, eso no es, tú estás oyendo, escuchar, desde el punto de vista bíblico, que es Shema, es que tú estás integrando esas palabras en tu interior, en tu corazón, en tu mente, y la estás poniendo acción, por acción, cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando estás en el camino, cuando estás alrededor de las personas, cómo lo aplicas con tu prójimo, aún con aquel con el cual no te llevas tan bien. Aún en el momento en el cual estás enojado y crees tener la razón, de momento te llega la palabra del Eterno, como le llegó a Roboam por medio de este profeta, y le dice, tranquilo, yo soy el que voy a actuar. Tú preocúpate y edifica tu vida espiritual. Por eso digo que lo estoy aplicando a nuestra vida personal. Tu vida espiritual, refuerza tu vida espiritual, tu vida de oración, tu vida de devoción, tu estudio de la escritura, tu práctica en el diario vivir. Refuerza todas esas debilidades para cuando venga, porque Roboán ya tenía algo determinado. Yo no voy a atacar. Pero él no sabía si Jeroboam lo iba a atacar a él. Así que como nosotros no sabemos de dónde va a venir el ataque del enemigo, si es por medio de aquel en el cual no nos puede ni ver ni en pintura, como decimos acá en nuestro país, o si es de aquel que es el que más cerca está de ti. No lo sabemos, pues nuestro trabajo es edificar y fortificar nuestra vida espiritual y devoción. Porque tristemente ese es el debate de los siglos, si se podría decir. Porque aquí, como yo digo, fue una originalidad en donde alguien determinó y puso como ley legal en su territorio y hasta se volvió algo tan y tan y tan y tan aferro y tan apegado el que así tenía que hacer, que las próximas generaciones siguieron viviendo así y luchando y peleando y ¿qué? Y autoproclamándose pueblo del Eterno. Porque nosotros, si hacemos un avance hacia muchos años después, sabemos que las tribus del norte
¿Qué les sucedió? Después que desobedecieron, fueron los primeros exiliados, sometidos. Y después de eso, ¿qué les sucedió? Llega Judá, ellos comienzan a tratar de mezclarse, los de Judá los rechazan porque le dicen ustedes son los mestizos, ustedes son los que, los de Shomrom, los samaritanos. De momento llega a los tiempos del Mesías y todavía está el debate cuando esa samaritana comienza a traerle esa inquietud al Mesías. Es que a nosotros nos han enseñado así, pero ustedes dicen que es asá. O sea, nosotros, los de las tribus del norte, los samaritanos, los mezclados, siempre se nos han enseñado que los que están mal son los de Judá y que nosotros somos los que estamos bien, que en este monte Gerizim es donde realmente está el monte santo, que aquí hay que llevar las ofrendas, que aquí hay que llevar los sacrificios, pero ustedes dicen que no, que es en Jerusalén. Entonces, lo único que nos tiene en común a nosotros es que creemos en el mismo Elohim y creemos que el Mesías va a venir y va a aclarar todas las cosas, pero como nosotros somos de Samaria, pues creemos que va a venir el Mesías hacia los samaritanos a decirnos ustedes también y aquellos están mal. Pero ¿cómo? ¿Y qué se les olvidó? Lo querían hacer bajo un criterio totalmente cultural, de costumbres y tradiciones y dogmas de sus ancestros. ¿Y cómo? Y cambiando lo que ya estaba escrito. Inclusive, los samaritanos tienen su escritura y modificada también. ¿Por qué y de qué manera? Como siempre he dicho, una de las batallas más fuertes dentro de las religiones que es quién tiene la autoridad. ¿Qué hicieron los samaritanos? Que ya en ese tiempo todavía no eran samaritanos, pero aquí es que comienza la raíz de todo. ¿Qué fue lo primero que hizo Jeroboam? Sacó, desechó a todo aquel levita y cojanín y sacerdote que no estaba de acuerdo con su reforma. No, porque aquí no lo dice, pero sabemos que en otra parte de la escritura, en Reyes lo dice. Como tuvo temor Jeroboam y dijo, esta gente se me le van a ir y se van a volver otra vez reinado de Judá, porque espiritualmente están arraigados a lo que está escrito, a lo que el Todopoderoso nos ha dicho toda su vida. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer con todo lo que yo creo que tengo, que es este reinado? De la única manera es tergiversando lo que está escrito, decir que esa gente manipularon, que nosotros somos los que estamos bien y que es en este monte y que ahora estas son las convocaciones santas, estas son las convocaciones que son, y aquel Cojanín, israelita, levita o quien sea que se me oponga, que se vaya por otro reinado o está expuesto a lo que yo quiera hacer con él. Porque esto fue lo que él hizo. Desechó, destituyó a todos los Cojanín que no se sometieron a él. ¿Y qué fue lo que hizo? Instituyó la de él. Mira qué cosa, qué interesante. Parece que estamos hablando de los tiempos y los debates cuando la institución católica romana quitó todo lo que a él no le convenía e instituyó algo nuevo conforme a sus sacramentos, sus dogmas y sus días santos. Este es el día santo de Santo Tomás. Y obviamente manipulando con la Biblia, el de Santa Virgen, el de la Santa yo no sé quién. Este es el día de la peregrinación tal, el día del recordatorio tal, las 7 palabras, ¿cómo le llaman? El cruci... se me olvidó ahora, pero lo que han estado en esa institución saben mayormente a lo que me refiero. Y quitaron lo que siempre estuvo establecido. Y esto fue lo que aparece en el verso 15. Dice, Amot lo Kohanim Levamot u
le Sheairim ve la al Leelim Asher Azza. E instituyó para él Kohanim, para los lugares altos, para los demonios, para los Sheirim, instituyendo becerros. ¿Se acuerdan el becerro de oro? Pues no, ese becerro de oro fue allá, pero este es el verdadero, este es el que el Todopoderoso nos ha dado, el que representa su poder. Lamentablemente lo que hizo la institución católica romana, después lo que hicieron los del Islam, diciendo, no, ellos en cierto aspecto tienen cosas buenas, pero ahora tenemos la revelación nueva que ha instituido supuestamente ese Dios. Y esa nueva institución es que hay un profeta mayor que todos ellos, y ese profeta mayor nos ha dado el que el procedimiento de cómo nos vamos a relacionar con Dios de ahora en adelante, cuáles son las leyes que nos van a regir civilmente y espiritualmente, que se llama el Corán. Tristemente, olvidándose y manipulando para ellos tener autoridad. Lo mismo que esto nos ayuda a nosotros a entender realmente que nosotros no podemos salirnos de lo que está escrito, que esas palabras que nos han enseñado aún en los lugares y denominaciones en las cuales pasamos, esas palabras que decimos tenemos que hacerlas realidad, que tenemos que cambiar, limpiar totalmente ese chip de Antiguo y Nuevo Testamento, de ahora esto sí aplica, ahora esto no aplica. No, lo que está escrito desde el primer libro, que habla que con el Sereshit fue que hizo todo lo que nosotros estamos viendo plasmado en esta escritura, es para todo aquel que ha entrado en pacto. No hay sombra de variación ni cambio en él. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es totalmente una contradicción decir que ese Dios dio unas instituciones, promesas, reglamentos, instrucciones, y que de momento le dijo ahora a otro pueblo, tú vive solamente por la fe y el amor intelectual y emocional que quieras tenerme a mí, y cumple lo que tú crees y entiendes que debes de cumplir si lo quieres hacer. Si no, no. ¿Por qué? Porque el Mesías al cual yo envié, mira qué contradictorio esto, al Mesías al cual yo envié, dice claramente que él no vino a abrogar nada. Pero como varios capítulos después aparece un apóstol enviado por ese Mesías diciendo que escuchó todo lo que aprendió y vivió y eso es lo único que va a decir, no va a decir otra cosa y que no se puede contradecir porque si aún viene un malak del cielo a decir otra cosa diferente, sea anatema. Pero intelectualmente tengo un chip religioso que me hace obviar todo eso. Y cuando leo que dice que nadie te juzgue en comida ni bebida, ni en días de fiesta, ni en... ve que si quiero lo cumplo y si quiero no. Aquel que guarde uno de estos mandamientos, aunque sea muy pequeño, será llamado grande. Y aquel que enseñe a no hacerlo, o sea que si Pablo hubiese enseñado a cualquier persona, sea gentil o sea judío, a no cumplir un mandamiento de eso, aunque fuese el más pequeño, Pablo hubiese sido llamado falso, pequeño. Por eso él mismo decía, yo no vine a decir algo diferente. Yo solamente me enorgullezco en el Mesías y en la obra de redención que hizo en el madero. Pero uno se sorprende cómo espiritualmente a veces las personas pueden estar tan ciegas y leer el mismo verso e interpretarlo al estilo más moderno y cultural del lugar donde viva y no a lo que ya está escrito. Y sometiéndonos a los ejemplos que ya aparecen en la escritura, ¿para qué? Para que no caigamos en el mismo ejemplo. La institución, el ejemplo mayor, institución católica romana, tiene sus sacerdotes, aquel al que ellos le parezca, al que tenga la mejor intención, aquel que pueda tener
y cubrir eso. Mira qué cosa. Y basado en unos criterios totalmente contrabíblicos. Tienes que hacer una promesa de levirato. Tienes que, o sea, y hay gente que cree y entiende que eso realmente es un mandamiento del Todopoderoso que le ha dado autoridad a ellos para ellos determinar ciertas regulaciones ante la sociedad. Hay gente que se lo cree realmente de todo corazón y lo vive y a mí no me da, ¿sabe? Me da tristeza por ello, pero a la misma vez no tanto, se reconozco que no tanto por quienes fundaron eso, que el Todopoderoso sé que va a tener su recompensa y doy gracias al Eterno realmente de que nos ayuda a nosotros a no caer en semejante ejemplo, porque exento no estamos en caer. Somos seres humanos igual que todos. Pero da tristeza cuando uno ve algo y no puede hacer nada. Como uno no puede hacer nada, ¿qué es lo más que uno puede hacer? Hacer lo que hizo Jeroboam. Jeroboam no, Roboam, perdona, Roboam. Lo que hizo Roboam. Edificarse él mismo, edificar su tierra, prepararse para la defensa, guardar alimento, guardar vino, por si acaso viene un ataque del enemigo, que no nos cojan con las manos abajo. Y Jeroboam instituyó su propio imperio y dijo, ya no van a subir a Jerusalén, ahora van a cumplir y a guardar la fe en días diferentes, en tiempos diferentes y en lugares diferentes. Igual la institución que se separó de la católica romana. Ahora tienen sus días diferentes de celebración según la denominación y la institución escrita, ¿verdad? Tienen sus propios líderes y nada que ver, qué interesante, ninguno de los dos, nada que ver con lo que está escrito. Porque para ellos lo que está escrito, como no lo pueden quitar, ¿qué más pueden hacer? Seguir lo que aprendieron de esa institución romana. Eso sí se les quedó y hasta el día de hoy no lo han podido sacar. Los israelitas, judíos, rechazaron al Mesías. Eso era antiguo, ahora estamos bajo un nuevo. Eso nuevo que somos nosotros. Ahora vivimos en la libertad, porque esa institución de leyes y mandamientos era lo que condenaba. Aquel que quisiera vivir por ellas estaba bajo condenación, cosa que la Escritura nunca dice, ni habla sobre eso, dice todo lo contrario. Pero como queremos interpretar, indagar y manipular, y no queremos investigar realmente en lo que está escrito, por eso yo leo esto en hebreo, no porque me quiera ser mejor que todos, sino porque me da un mejor entendimiento de la traducción. Y puedo decir, esto está traducido, pero no va con el contexto. Puedes decirle todo lo que usted quiera, inspirada por Dios. Esto no se le puede añadir, no se le puede quitar, aunque tú le añadas y le quitas cuando te conviene, ¿verdad? Y no es añadirle y quitarle, es que si no está bajo el contexto, por ejemplo, si la palabra que aparece aquí es Kohanim, y tú quieres decir, no, Kohanim es sacerdocio, pero está hablando del sacerdote, aquel primer sacerdote Pedro y después el otro Gregorio. Nada, sabes que eso no tiene sentido, aunque para otra persona se lo quieran creer. Porque aquí está hablando de qué? De los Kohanim, de la descendencia de Leví. Y sigue diciendo, Vejareihem Mikol Shevatei Yisrael,
a Nahanim et Leveihen, Levakesh et Yevehei, Eleihen, Yisrael, Bo Jerusalem, Letzaveach, Leyevehei, Elohei Aboteihem. Mira qué interesante, porque en medio de todo eso siempre está el remanente. Dice, y estos que fueron desechados por Jeroboam de todas las tribus de Israel, estos fueron los que habían puesto en su corazón buscar a Yahweh, el Elohim de Israel, y se fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios, o sea, para ministrar en los sacrificios a Yahweh, el Elohim de sus padres. O sea, personas que vivían allá de todo corazón, como sabemos que hay personas que están dentro de todas las denominaciones, dentro de todos los sistemas, de todas esas instituciones, que realmente de todo corazón quieren buscar al Eterno. Y llegará el momento, si es la voluntad del Eterno, permita que sea pronto, seguirá poniendo en sus corazones, así como puso en el mío y en el de muchas personas, y que cada vez siguen contando más y 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 muchísimo más. Lo damos gloria al Todopoderoso, aleluya, amén, por eso, y que se siga añadiendo cada vez más. Que van a decir, esta versión es una versión, esto es una versión. Vamos a ver realmente qué dice directamente de la traducción más cercana. Y si estoy estudiando y leyendo y entiendo claramente que yo estuve equivocado, como yo quiero servir al Todopoderoso de todo corazón y no por religión, no por denominación, no por institución, no por concilio, pues yo me voy a pasar a aquellos, a la Jerusalén celestial, a aquellos que ofrecen sacrificios espirituales al Todopoderoso, a esos que siguen la Torá, que siguen los mandamientos de Elohim y que tienen la muná en el Mesías Yeshua, no en los dogmas, no en las instituciones, no en los concilios. Y yo sé que todos los que están ahí dicen lo mismo. Yo no sigo ninguna denominación, yo no sigo ningún concilio, yo sirvo a Cristo. Sí, pero lo sirves conforme a lo que te enseñaron y te amoldaron ahí. Es una realidad. Así como esta gente de la tribu de Israel que se separaron, los que siguieron por conveniencia o por las razones que fuesen, todas las reformas que hizo este rey Jeroboam, terminaron después sus descendientes y próximas generaciones creyendo que estaban sirviendo de todo corazón al Señor y con toda su alma, y aún mejor que los de Jerusalén, y los veían como impostores, y los veían como personas que querían creerse con la autoridad, pero realmente les faltaba tener un encuentro como tuvo esa mujer samaritana con el Mesías. Hasta que se dio cuenta y dijo, yo no puedo seguir creyendo algo que no está delante de mis ojos. Yo tengo que creer lo que está escrito. Y lo que está escrito es que ese es el pacto que el Eterno hizo con todos aquellos que se iban a ser parte de ese Israel. Yo seré tu Elohim, tú serás mi pueblo, yo seré tu Elohim. Y si tú me amas, guarda mi mandamiento, porque mis mandamientos no son gravosos. Gravosos los ha hecho el hombre, manipulados los ha hecho el hombre. El que le ha quitado y añadido ha sido el hombre. Por eso es que muchas personas dicen, esa Biblia fue hecha por hombre, porque la leen y en sus traducciones ven muchas contradicciones y como no saben estudiar conforme al contexto y nadie le ha transmitido esa enseñanza, porque no estamos acostumbrados a estudiar, solamente a leer y a interpretar como el papagayo, y no nos han enseñado a indagar en el contexto, no nos han enseñado las cuatro maneras de interpretación de la escritura, no nos han enseñado el principio básico de que la escritura no se puede contradecir, no nos han enseñado a buscar basado en el contexto, a ver las diferentes maneras de cómo se debe leer. Simplemente no nos ha enseñado a nada, solamente a
Escucha y di amén. Verso 17. Veyahaseku et malchut Yehuda be Yimaatsu et Rehabeam ben Shlomo Leshni Shalosh ki alhu baderech David ve Shlomo Lishnei Shalosh Leshanim Shalosh. Y así se fortalecieron el reino de Judá y fue confirmado a Roboam, hijo de Shlomo, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino, en el derech de David y de Shlomo por 3 años. Veyakach lo Reboam isha et Mahalat ben Yeharimot ben David a Abiahil bat Eliab ben Ishai. Y tomó para él Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, de Abihail, hija de Eliab, hijo de Ishai. Vatalet lo benim et Yeus ve et Shemaria ve et Zaham. Y la cual le parió a él hijos a Jeús y a Semarías y a Zaham. Vaya Jarei Lakach et Maaka bat Absalom Betalech lo et Abia ve et Atai ve et Sisa ve et Shelomim. Y después tomó a Maca, hija de Absalom, y parió a ella y para él a Abías y a Atai y a Zisa y a Shelomite. Va Ahabab Roboam et Maaka bat Absalom Mikol Beish u Pelaishu Ki Nashim Shemonot Azre Naza Bepilash Nashim Shishi Vayelech Ezrim Ve'eshemonim Benei Veshishi Benot. Y amó Roboam a Maaca, hija de Absalom, más que a todas sus mujeres y sus concubinas, porque mujeres 18 tomó y concubinas 60, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Va allá Amet, la Arosh, Roboam et Abia ben Maaca, la Anagid, Beahei ki leha amalhot, y constituyó por cabeza Roboam a Abía, hijo de Maaca, por príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Va Yavet de Yaparetz, y obró sagazmente. Mekol Benei Lakol Adsot Yehuda u Benjamin Lekol Ari u Matzarot Vayaten Lahem Amatzon Lereb Le Shael Hamom Nashim. Y obró sagazmente con todos sus hijos y los envió por todas las tierras de Judá y Benjamín y de todas las ciudades fortificadas, y dio para ellos muchas mujeres, de las cuales pidió en abundancia. Aparte de esto que hizo Roboam, me enfoco más en esos 3 años en los cuales andó en el camino, en el derech de David y de Shlomo, en el camino que vimos
Y tomamos varios ejemplos de qué era realmente lo que tenía que hacer un rey o cualquier otra persona para que las demás naciones nos vieran o los vieran a ellos como la luz de esas naciones, como aquellos que realmente tuvieran un Elohim que aunque no tenía forma ni nada que lo identificara visiblemente, era el Elohim verdadero que estaba siempre palpable, mirando y observando todo lo que pasaba en su nación, bendiciéndolos y manifestando en el conocimiento y la sabiduría que superara y superaba a todas las demás naciones. Que eso significaba superar a todos los dioses, significaba derrotarlos a todos ellos, porque se demostraba superior. ¿Y cómo era la manera que ellos lo demostraban? Guardando ¿qué? Los mandamientos, las instrucciones y las ordenanzas. Como está en Deuteronomio capítulo 4, creo que en el video anterior había dicho Deuteronomio capítulo 5 o 6, pero creo que estoy seguro ya que, porque lo estuve estudiando también en estos días, Deuteronomio capítulo 4. Esta será tu sabiduría y tu conocimiento. Es más, lo voy a certificar aquí antes de terminar. Porque así es que lo dice. Dice, comienza diciendo, Deuteronomio capítulo 4, exhorta a Israel. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y los decretos que yo te enseño para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que yo, el Elohim de sus padres, les da. No añadirás a la palabra que yo les mando, ni disminuirás a ella, para que guarde los mandamientos de yo, tu Elohim, que yo les ordeno. O sea, el no añadir y no quitar es algo básico y sencillo, que lamentablemente con el tiempo el ser humano ha querido manipular. Y por eso siempre el debate va a estar. Cuando alguien te diga, no, porque este mandamiento no hay que cumplirlo, por aquello, por lo otro, buscar los 50.000 excusas, tú le citas lo que está escrito y te va a decir, tú eres un legalista, tú eres un judaizante, tú eres aquello, tú eres lo otro. Y por eso nosotros tenemos que estar, ¿qué? Edificando y fortaleciéndonos espiritualmente, porque sabemos que a veces podemos caer en la ofensa, en el menosprecio, en la frustración. Y ¿en qué nos vamos a fortalecer? En lo que está escrito en las rocas. Y por eso dice, no añadirás. Y dice, y sigue diciendo, porque creo que aquí es que lo dice en el capítulo 4, dice en el verso 6, dice, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos sus estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Imagínense en el contexto moderno de los religiosos modernos, dirían, no, eso no es verdad. Lo verdad es lo que dice Shaul, que Shaul tampoco lo dice, pero lo que ellos manipulan e interpretan porque desconocen el contexto cultural, porque desconocen el contexto lingüístico, porque desconocen el contexto gramatical y se creen sabios y se hacen sabios en su propia opinión de algo que no entienden, como dice Shaul, ni entienden ni conocen, pero se hacen doctos, intérpretes. Dirían, no, porque es que Shaul dice que esa era la condenación, la ley te condenaba. Cuando ahí no está hablando de la ley de la Torá, inclusive estuve estudiando hace poco también sobre ese contexto, cuántas veces en el libro de Romanos la palabra Torá aparece con un artículo antes, como decir la Torá, y cuántas veces aparece la ley, o la ley, que significa la Torá, o ley. Obviamente que sabemos que se está refiriendo, lo que hemos estudiado un poco eso, sabemos que se está refiriendo ley. Cuando habla ley de manera connotativa negativa, se está refiriendo a la ley de las obras o a la ley del pecado, que era lo que condenaba. Que eso es algo que hasta yo me quedo sorprendido porque, eh, mira, cuando uno hace ejercicios bíblicos, uno se da cuenta de las cosas fácil. Nosotros vivimos por fe. Tú vives por fe, ¿verdad? No, sí, yo vivo por fe. Yo no vivo por la ley o bajo la ley, ¿verdad? Como muchos dicen. Yo vivo por fe. Oh.
por fe. ¿Y qué dice la Escritura de la fe? Que todo aquello que no se hace con fe, con la fe, ¿verdad? Con la emuná, es pecado. Todo aquello que se hace sin emuná, sin fidelidad, sin fe, es pecado. Oh. Entonces, como tú vives por fe, pues tú no vives en el pecado. Hasta ahí todo estamos bien. Pero entonces la definición de pecado, ¿qué es? Transgresión de la ley. O sea que si tú vives por fe, así que no vives en el pecado, pues se supone que tú no vivas transgrediendo la ley. Es obvio, es sentido común. Significa que si tú vives por fe, tú no vives transgrediendo la Torá. Entonces no puedes decir que vives por fe transgrediendo la Torá porque estarías pecando. Entonces todo lo que estás haciendo por pecado no está viniendo de la fe. Entonces, para muchos, esto es judaísmo, esto es fariseísmo, que no entienden ni el fariseísmo ni el judaísmo. Pero aquí dice, esta es su ¿qué? Sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales dirán, ciertamente pueblo sabio, entendido y nación grande es esta. Y dentro de ellas dice, porque ¿qué nación hay que tenga estatutos y juicios como esta, toda esta Torá que yo les pongo hoy delante de ustedes? ¿Quieren vivir en justicia? ¿Quieren vivir en estatutos justos, sabios? Ahí está. Toda la escritura inspirada por el Espíritu de Santidad para redarguir, enseñar a todo aquel. Lo que pasa es que la gente piensa que guardar Shabbat, por ejemplo, o que comer de la manera escritural, bíblicamente, o que guardar las convocaciones, o que seguir los parámetros que dice la escritura, piensan que ahí no hay conocimiento, piensan que ahí no hay sabiduría, piensan que ahí no hay promesa, piensan que ahí, como no es salvación, obviamente, porque eso no te va a salvar, piensan que como no es salvación, mejor cambio eso por los dogmas de mi institución. Porque es que yo soy de este país. Entonces prefiero guardar lo que se inventó el hombre en este país y no lo que está inspirado por el Espíritu de Santidad. Por eso Roboam nos enseña aquí a poner ese cerco en nuestras vidas, a guardar las ventanas de nuestros ojos, lo de nuestro oído, lo de nuestra boca, y reforzarnos espiritualmente para que, como dice Shaul, para que no seamos llevados de todo viento de doctrina. Shalom, Ubrajá, Legolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.